espero que estéis muy bien. Yo aquí os traigo de nuevo un tema de psicología. Vamos a estar investigando, leyendo y seguramente debatiendo un poco. Tengo la garganta un poco mal, de hecho llevo mal y creía que me había recuperado, pero resulta ser que no. Entonces tampoco puedo hacer un soft spoken muy fino. Pero bueno, vamos a estar viendo hoy un poco sobre la psicosomática, las enfermedades, esos padeceres del cuerpo que no acaba de entenderse, cuál es el trigger, ¿no? Cuál es el mecanismo, la fisiopatología, ¿no? No sé si tanto la fisiopatología, porque, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes se sabe que son procesos inflamatorios. La movida es cuál es el origen de eso, ¿no? Tan peculiar, tan llamativo como un cuerpo que está luchando contra sí mismo. No digo porque se me han venido a la cabeza eso, las enfermedades autoinmunes. Pero vamos a estar leyendo un poco, a ver si se nos esclarece o si nos propone algo. Dakota ya la está liando. Yo creo que ya tiene un chip en la cabeza que sabe cuándo estoy grabando y cómo quiere mi atención. Pero bueno, vamos a usar aquí nuestra libreta, como intento decir. Si te molan estos temas, tanto si eres una persona asidua al canal como si llegas de primeras y te mola el ASMR más, así charlando, contando cosas, pues te agradezco que te suscribas, que dejes un comentario o incluso si quieres dejar un like, pues estupendo. Entonces primero aquí nos habla de la dicotomía en la medicina, ¿no? En las tendencias de cómo concebir. Una es el análisis específico y mecanicista de la enfermedad, que busca minuciosamente la lesión anatomoclínica, y otra que concibe la enfermedad como una reacción global de la persona, incluso incluyendo el temperamento. Que a mí, por ejemplo, me viene a la mente la teoría de los humores, si no me equivoco, creo que era de Hipócrates. Los humores: flemático, melancólico, los 4 humores. Bueno, me salen como muchísimos dentro de esta propuesta, pero en efecto los 4 humores, que es el modelo como más difundido, fueron concebidos por Hipócrates. Y por tanto, si consideramos el temperamento, estamos considerando los aspectos psíquicos, dando una concepción más holística y más dinámica. La importancia de los factores psicológicos en una enfermedad se han puesto de manifiesto a lo largo de la historia, si bien no parecen construidos como etiopatogénicos. Esa era la palabra que buscaba, la de etiología, el inicio. Hasta hace poco más de un siglo. Para Laín Entralgo siempre hubo medicina psicosomática a lo largo de la historia, pero solo en los últimos años patología psicosomática, que él sitúa con la creación del psicoanálisis. Es decir, el enfermo siempre fue visto como ser enfermo, pero solo desde Freud se pudieron introducir aspectos emocionales y personales como factores etiopatogénicos de enfermar. Encontramos
4 momentos frustrados a lo largo de la historia de la medicina en los que la patología pudo ser concebida desde esa visión más psicosomática. Estos momentos fueron la creación de la medicina fisiológica en Grecia, la reelaboración de la medicina helénica por el cristianismo, la creación de la medicina moderna por Sydenham y la obra de autores fuertemente influidos por la Naturphilosophie. Platón afirmaba que un error extendido entre los humanos es el de querer emprender separadamente la curación del cuerpo y la del alma. Bueno, hacer un dualismo. Esta postura la retomó y relaboró el hilomorfismo de Aristóteles, según el cual el cuerpo y el alma formarían una sola sustancia. Estas intuiciones de Platón y de Aristóteles hubieran podido desarrollar una patología psicosomática, pero los médicos griegos, entre ellos Galeno, fueron fieles al graso naturalismo del Corpus Hippocratum, por lo que solo pudieron ver la enfermedad como un desorden de la naturaleza. El cristianismo amplió el concepto del hombre hacia la espiritualidad y la trascendencia. Laín Entralgo afirma que esta corriente introdujo la espiritualización de la filantropía, algo que ya se había iniciado con los médicos alejandrinos. Pero los médicos cristianos educados en la medicina de Galeno, aunque ampliaron el modo de tratar al ser enfermo, no supieron llegar a una patología psicosomática, al seguir elaborando la patología desde un supuesto de una mera alteración corporal. El tercer momento privilegiado pudo ser el cambio de la episteme aristotélica al conocimiento notativo de la nueva ciencia, tarea que se inicia en la medicina con Sydenham. La clara distinción entre medicina medieval de una teoría y una práctica empezó a estar borrosa al ir preocupándose el médico cada vez más por indagar cuál era la causa de la enfermedad. Ocurrió que el médico fue siendo cada vez más patólogo, y ello modificó no solo su preocupación por la práctica, sino también por el modo de entenderla. A partir de ese momento, la anamnesis se centrará en la búsqueda de signos de la enfermedad, olvidando el lado psicológico, aunque solamente fuera como acto terapéutico. Cada vez más la terapéutica será una práctica sometida a la teoría científica, que no sé si sabíais, pero la palabra clínica viene de inclinarse hacia el enfermo. Finalmente, el cuarto momento pudo estar en los planteamientos antropológicos de autores inspirados en la Naturphilosophie, movimiento que se conoció como Naturwissenschaft. Aquí debe citarse a Christian August Heinroth, que fue quien acuñó el término psicosomático. Yo, la verdad, esto lo desconocía. Heinroth. A E. von Feustersleben, que en su dialéctica del alma crea el término totalidad psicofísica del hombre, y sobre todo a Carl Gustav von Carus, autor que elaboró la noción que más tarde retoma Freud con el nombre de inconsciente. Von Carus describe por primera vez el cuerpo entero como campo expresivo, siendo el alma fundamento de todas las manifestaciones vitales, algo divino que se despliega desde el inconsciente. No solo fueron especulaciones antropológicas las que realizó von Carus, sino que se esforzó por brindar un concepto psicosomático de salud y enfermedad
que desarrolló en su obra. A pesar de lo holístico de estos planteamientos y de su intento de entender al ser humano como una realidad psicofísica, lo cierto es que estos autores no llegaron a elaborar una verdadera teoría etiopatogénica del enfermar somático desde una visión psicológica. Hay que esperar a la obra de Freud y a la creación del movimiento psicoanalítico para que se considere la importancia de los momentos biográficos del paciente y, consecuentemente, que los factores psicológicos tomen la categoría de etiopatogénicos en el enfermar. A lo largo de su historia, el psicoanálisis, desde sus distintos marcos teóricos, ha realizado valiosas aportaciones. Freud diferenció la psiconeurosis de defensa de las actuales, tratándolas como tipos de neurosis con etiología, orígenes y patogenética diferente, mientras que las manifestaciones corporales de las psiconeurosis responderían a mecanismos de conversión de tipo histérico. Las actuales estarían más cerca de la problemática psicosomática. Esta diferenciación derivó en dos grandes planteamientos para entender la psicosomática. Un primer enfoque trata de dar una continuidad a los fenómenos somáticos, entendiendo los mismos como parte de un universo simbólico, es decir, mensajes del cuerpo que se pueden interpretar, como se interpreta otro sistema de comunicación. Este enfoque ha sido defendido por autores cercanos al pensamiento de Melanie Klein, que mantiene la teoría de la conversión histérica para entender cualquier fenómeno somático. Siendo más conversivo, en la actualidad hablamos de síntomas funcionales, se ha cambiado el nombre, y alude a cuando se encuentran síntomas de corte neurológico, véase parálisis, ceguera, yo me acuerdo, opistótonos, podéis buscarlo, es una postura en la que la persona tumbada solo se apoya sobre la punta de los pies y sobre la cabeza. La verdad es que da bastante miedo. Y encontramos eso, sí, síntomas de corte neurológico que no pueden ser explicados por ninguna lesión aparente. Un segundo enfoque trata de establecer la diferencia entre conversivo y psicosomático. Mientras que la sintomatología conversiva tiene detrás el sostén simbólico, siendo entonces una forma de expresión más evolucionada, esto me parece súper interesante. En lo psicosomático, ese contenido tan simbólico estaría ausente y lo que predomina sería una psicodinámica vacía, sin sentido. Los autores de la Escuela de Chicago se encargaron inicialmente de apartar la atención del problema histérico conversivo con disfuncionamiento en la musculatura de inervación voluntaria y empezaron a centrarse en las alteraciones de órganos del sistema vegetativo, verdaderas enfermedades psicosomáticas que equipararon con una serie de perfiles de personalidad y de conflictos psicológicos. El concepto de alexitimia surgió paralelo a las investigaciones que empezaron a realizarse con pacientes psicosomáticos. Alexitimia quiere decirnos una gran dificultad para transmitir, para expresar emociones. Aunque es aceptado que la alexitimia no es equivalente a lo psicosomático y se puede observar en muchos otros padeceres. En la Escuela Psicosomática de París se separó radicalmente el fenómeno conversivo del psicosomático como dos tipos de patologías con trasfondo estructural diferente. Lo conversivo dentro del registro neurótico, lo psicosomático más próximo a la psicosis.
para que se pueda entender esto un poco mejor, añadir que estamos hablando que se puede, ¿no? Una forma desde estas corrientes de poder comprender los padeceres y los sufrimientos y cómo se elabora el sufrimiento, cómo se elabora lo que sucede en la vida, lo que sentimos, pues además en un espectro de simbolización, ¿no? Simbolización del uso de la comunicación, sobre todo del uso de la palabra. No es lo mismo encontrarnos ante formas de sufrimiento que pueden expresarse hablando, llorando, con expresiones del cuerpo de ansiedad, de miedo, que si pasamos a que no hay palabra, no hay estoy triste, estoy pensativo, estoy angustiada, nerviosa, sino que ya empieza a hablar el cuerpo, nos estamos separando un poco más del extremo superior de la simbolización. Y dentro de eso, aquí nos lo están explicando, ¿no? No es lo mismo quien puede expresar eso, imaginaos, en forma de una parálisis. No puedo caminar. Puede ser algo muy curioso y muy bello en el sentido de que puede tener una interpretación. No puedo caminar. Que te puede hablar de un estado de agotamiento, un estado de dependencia, ¿no? Un estado de necesitar a los otros, de tener que parar, de volverse dependiente, a encontrarnos con sintomatologías físicas que sea mucho más difícil encontrarle el sentido, lo que se quiere comunicar con ello. Yo creo que así se ha podido entender un poco más. Entonces, ¿cuánto? Aquí nos está hablando entonces de cómo estructura la persona, cómo se defiende, cómo se ha constituido su personalidad, ¿no? Llegando incluso a poder considerar, y entiendo, vamos, es un tema muy delicado y muy complejo, hablando incluso de psicosis, ¿no? Psicosis, cuando hay esa ruptura o no tiene por qué haber ruptura, pero bueno, esto sería para otro vídeo. Pero digamos que hay una afectación en el contacto con las personas, en el contacto con la existencia, con ser una persona y hacer lo que se espera entre comillas de una persona. Pues estamos hablando de una falla importante en lo simbólico. Vamos a continuar, que está siendo muy interesante. Pero bueno, más allá fuera de etiquetas, que yo creo que no nos ayudan en nada, es poder entender de dónde viene la persona, qué afrontamiento, qué defensas, qué forma de procesar su historia, sus relaciones, su propio ser, ¿no? A dónde le han permitido llegar en su historia. No es que nosotros nacemos equiparados, siendo más válidos o menos inválidos, más capaces o menos incapaces. Es mucho más complejo, que bueno, yo creo que esto consigo más o menos reflejarlo en un vídeo que tengo en el canal sobre trauma, por si os interesa buscarlo. Freud no se interesó especialmente por la psicosomática, pero fue muy inspirador al destacar la influencia de factores psíquicos en lo biológico y concretamente en la formación de síntomas somáticos, entre comillas.
Los afectos pasan a ser con harta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas cuanto de enfermedades de otros órganos. Todos los estados anímicos son en cierta medida afectivos y de ninguno están ausentes la exteriorización corporal y la capacidad de alterar procesos físicos. Cuando se formula un juicio sobre dolor, es preciso tomar en cuenta su evidente dependencia de las condiciones anímicas. Vale. Aquí nos comentan varias obras. Me gustaría vamos a leer Escuela de Chicago, porque antes aparecen varios autores que no es que sea interesante, pero me interesa más esto. Escuela de Chicago. La concepción freudiana de la neurosis actual fue retomada por Fenichel, no sé cómo se pronuncia, que vio en ella, al igual que Freud, el resultado de un estancamiento de la energía libidinal. Aunque atribuyó este estancamiento a conflictos neuróticos que tenían el impacto de verdaderas experiencias traumáticas. En palabras de Fenichel, la inhibición de la descarga resultante de un conflicto neurótico crea una condición idéntica a aquella creada por la influencia intensificada por un trauma. Para él, los afectos inconscientes tienen una especial significación en la formación de síntomas somáticos. Al final puede, no sé si para algunas personas esto puede sonar a barbaridades, pero para nada. Quiero decir, los efectos del trauma sobre el cuerpo son devastadores. Literalmente pueden imprimirse. Lo que no se puede hablar, lo que no se puede elaborar, de nuevo, lo que no se puede simbolizar, se imprime y se procesa por otras vías, por el cuerpo. Y podéis leer sobre los efectos del trauma en el cerebro, cómo exprime el hipocampo, cómo deterioran el cerebro, cómo se imprimen en el cuerpo distintas enfermedades. O sea que no es ninguna barbaridad. Para él, los afectos inconscientes tienen una especial significación en la formación de síntomas somáticos que acompañan a estados de libido estancada. Tales afectos pierden su componente mental mientras que el fisiológico persiste. Esta idea de Fenichel fue desarrollada posteriormente por Franz Alexander y por los psicoanalistas norteamericanos que en 1930 forman la Escuela de Chicago. Algunos de esos son Dunbar, Deutsch, Weiss, English, Koff y Grinker. Este movimiento realizó las primeras investigaciones sistemáticas en este campo, partiendo de una transposición del fenómeno de la conversión al de la patología de los órganos, neurosis de órgano. La polémica inicial de si la conversión sucede tan solo en el marco del sistema nervioso central o acontece también en el vegetativo fue resuelta a favor de lo que defendía Alexander, es decir, que la musculatura de inervación voluntaria sería asiento de síntomas de conversión de tipo más neurótico, mientras que el sistema visceral neurovegetativo sería la sede de las enfermedades psicosomáticas. A mí, por ejemplo, aquí se me está ocurriendo todo lo digestivo.
lo que se me viene a la cabeza a mí, estoy leyendo aquí: vísceras, frecuencia cardíaca, digestión, frecuencia respiratoria, salivación, sudoración, micción, dilatación de las pupilas. El grupo de Chicago promueve la desaparición progresiva del protagonismo de la conversión. Las manifestaciones somáticas, así como la localización del órgano lesionado, no han de tener una significación simbólica, que era lo que más proponían los otros autores anteriores. El cuerpo, soporte de un mensaje cifrado en el síntoma conversivo, es, en el psicosomático, un desarreglo sobre determinado de sus funciones. Las alteraciones de los órganos, según la escuela de Chicago, los órganos vegetativos internos, está condicionada por tensiones emocionales en general. Alexander propone 7 enfermedades psicosomáticas: asma bronquial, hipertensión esencial, artritis reumatoide, hipertiroidismo, rectocolitis hemorrágica, úlcera gastroduodenal y neurodermatosis, estudiando el aspecto neurofisiológico de sus disfuncionamientos y paralelamente estableciendo los conflictos psíquicos específicos. Vale. Bueno, y a continuación nos habla de las críticas. La teoría de la especificidad del conflicto de Alexander no responde al carácter mixto e intercambiable de padeceres psicosomáticos ni a la semejanza de los factores psicodinámicos en toda una serie de enfermedades funcionales no relacionadas entre sí. Se podrían aceptar factores de estrés psicógeno específicos para casos particulares de cualquier síndrome, pero inespecíficos para el propio síndrome, ya que un mismo sujeto puede no adoptar siempre el mismo canal de expresión, incluso ante un estrés parecido. Aquí nos habla de la alexitimia a raíz de observaciones con pacientes con algunas de las 7 enfermedades clásicas. Para teóricos como Alexander o Dunbar, cuando los conflictos no pueden ser expresados verbalmente, se expresan por el canal somático. A principios de los 50, Karen Horney informó de sus experiencias con un tipo de paciente propenso a desarrollar síntomas psicosomáticos, que calificó como difíciles al abordaje más psicoterapéutico por una gran falta de conciencia emocional, escasez de experiencias internas, incapacidad de soñar, pensamiento muy concreto y un estilo de vida de cara al exterior. Ruesch caracterizó un tipo de personalidad psicosomática, describiendo a estas personas como con una detención en el desarrollo, dificultades para las relaciones interpersonales, para la expresión verbal y simbólica de los conflictos y para la integración de experiencias, algo que les expone repetidamente a situaciones de frustración que no saben manejar. La consecuencia de la insuficiencia en sus capacidades es la restricción de la fantasía, la dependencia, una conducta hiperadaptada y la tendencia a canalizar la tensión por síntomas somáticos. MacLean, apoyándose en un modelo anatómico, lo explicó desde un punto de vista neurofisiológico, afirmando que las emociones, en vez de transmitirse al neocórtex, donde hay capacidad de expresión simbólica mediada por palabras, se descargan directamente en el sistema nervioso autónomo, traduciéndose en lenguaje de órganos. Esto me parece súper interesante, ¿no? Si os mola la neurofisiología, pues que es muy conocido el circuito de Papert-MacLean, en el que te habla pues de la vía que siguen las emociones, no en relación tanto con el cuerpo, porque cuando sentimos emociones el cuerpo es lo que se pone, pero una conexión también con la neocorteza.
que está sumamente interesante. Lo vamos a dejar por aquí. Me voy a apuntar que ahora empieza a hablar de una investigación sistemática con Nemia y Sifneus. Así que bueno, pido lo siento por la voz, y aparte estoy mala, estoy enferma. Espero que os haya resultado interesante